Bien, muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy probamos el banco de potencia, la Kawasaki eléctrica EV, Electric Vehicle, la ZE1, versión 2000, bueno, se ha lanzado al final de 2023. Así que ya la tenemos puesta en situación en el banco y vamos a hacer una prueba con los diferentes modos, viendo las diferentes funciones. Bueno, pues haciéndonos valer también de la facilidad, una vez más, que te da la propulsión eléctrica, pues incluso para probarla en el banco. Por ejemplo, cuando la he colocado aquí en su sitio, en la pinza, pues marcha adelante, marcha atrás, muy fácil hasta que la colocas. Y por supuesto, pues ahora el ruido es mínimo, prácticamente, de la cadena y de girar el rodillo y la rueda, con lo que no hace falta casi ni protección acústica. Y también te evita la extracción de humos. Bueno, pues son ventajas del futuro, ¿no? Y que tenemos que ver en este tipo de motos. Vale, pues ahora voy a iniciar la prueba, perdón, colocando el modo walk. Entonces, en el modo caminar voy a darle gas hacia adelante, gas a fondo. 5 km por hora, 5 km por hora en el banco, correcto. Cortamos el gas y ahora le doy gas hacia atrás a tope para ver el modo reverse, el modo walk hacia atrás sería, ¿no? 3 km por hora, 3 km por hora. Así que esto es lo que podemos esperar de la moto. Podemos esperar 3 km por hora hacia atrás cuando hacemos el reverse y 5 hacia adelante. Ahora coloco el modo, me salgo del modo walk y coloco el modo eco. El modo eco, la moto funciona sobre la marcha prácticamente como un ciclomotor, con la potencia aproximada de un ciclomotor. Vamos a ver exactamente las prestaciones en modo eco haciendo un ensayo completo. Bueno, pues ahí he cortado el ensayo porque, bueno, crecía la velocidad, pero prácticamente, bueno, en este modo eco, yo en el asfalto no he conseguido ver nunca más de 50, 55, como mucho kilómetros por hora. Aquí, con la inercia del rodillo, va cogiendo velocidad, sin resistencia en el aire, pues fijaros que puede llegar a coger hasta 80 kilómetros por hora en modo eco. Esto es pues un modo prácticamente como lo que anda un ciclomotor. La siguiente prueba que voy a hacer es el modo eco, pero cuando digamos que se estabiliza entre 60 km por hora, le voy a dar un toque al boost y vamos a ver el modo eco qué hace cuando le tocas al boost. Entonces, preparamos un nuevo ensayo. Vamos a escribir aquí eco más boost. Nos subimos, le damos gas a fondo, empezamos el ensayo y cuando llegue justo a 60 por hora le voy a dar al boost.
Y a la misma velocidad, pues efectivamente lo que he hecho ha sido parar el ensayo a 80 km/h. Ahora analizaremos todas esas curvas. Bien, pues ahora vamos a proceder a otro ensayo, que es el ensayo en modo road, que sería el modo normal o el más potente que tiene la moto. Entonces decimos modo road. Ya estamos, cambiamos de modo road, aceleramos. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a combinar los dos ensayos. Cuando llegue a la velocidad punta que yo vea de la moto, ¡pum!, le voy a dar el botón y voy a combinar los dos ensayos en uno. Un segundo, salida falsa. Esto es como saltarse el semáforo en MotoGP. Porque he iniciado el ensayo sin darle al botón. Iniciamos botón y ahora sí. A 100 le doy EcoBoost, pero ya llega a 105, que veo que es su tope. Muy bien, pues lo que he visto es que el modo EcoBoost ha entrado en funcionamiento, pero efectivamente, como lo he dejado muy para el final, pues la moto ya iba a 90 y pico kilómetros por hora, 100 de marcador más o menos. He visto que a 105 tiene un límite, un corte de encendido, que ya a más de 105 no avanza. Con lo cual voy a hacer otra prueba y voy a darle al EcoBoost antes, para ver cómo acelera con el EcoBoost. Por ejemplo, le voy a dar a 50 km por hora. Entonces, modo road más boost a 50. Lo señalo aquí. Y hacemos el ensayo. Vale, ya estamos en la pantalla, le voy a dar. Y cuando llegue a 50 por hora, le doy al botón del boost. A ver lo que hace. Muy bien, pues ya tenemos unas cuantas gráficas, yo creo que para sacar unas conclusiones. Así que vámonos a ver directamente en el ordenador lo que podemos sacar en claro de esta máquina que hemos hecho aquí con el EcoBoost, la última. ¿Veis cómo se va acrecentando? Ahora se acrecentará esa y pasará a estar todo en gris. Porque cuando utilizas el EcoBoost, resulta que todas estas barras se ponen en azul. Ahora están en gris, significa que está disponible todo cuando le des al EcoBoost. Si estuvieran en blanco, es decir, o después de usarlo, ahora le doy al botón del EcoBoost, se pone en azul. Si ahora gasto todo este EcoBoost, o bueno, más que Eco, e-Boost, digamos este empuje eléctrico, pues se pondría todo esto en blanco y tardaría unos segundos, otros 30, 40 o un minuto en volver a ponerse gris para decirte que ya tienes disponible de nuevo todo. Vamos a ver los resultados y comentarlos en la pantalla. Bien, pues vamos a analizar los resultados en el banco, las gráficas de esta
de esta Kawasaki ZE1 eléctrica, primera moto eléctrica de Kawasaki. Kawasaki anuncia para esta moto 5 kilovatios, que vienen a ser unos 7 u 8 caballos, y luego con el modo, con el boost, unos 9 kilovatios, que venían a ser unos 13 por ahí, 14. Entonces, vamos a ver realmente lo que ha dado aquí en este banco. Entonces, esta primera prueba que tenemos aquí en pantalla sería la que hemos hecho en el modo eco. En el modo eco ha dado 3,2 caballos de potencia a la rueda. Siempre serían un poquito más al motor, a la rueda, que serán probablemente la potencia anunciada por Kawasaki, potencia al motor. Aquí medimos potencia a rueda, que es un poquito inferior por las pérdidas en transmisión. Que en un vehículo de este tipo no son muy grandes, puesto que no tiene caja de cambios, pero que a pesar de eso la cadena, la rueda y demás, pues tiene unas pérdidas por rozamiento. Entonces en este modo eco, bueno, pues la gráfica es simplemente una gráfica totalmente lineal de subida, muy rápida de subida, ya que el par, pues si sacamos la gráfica de par aquí, fijaros, el par es instantáneo. Está tan instantáneo que este pequeño retardo que veis aquí inicial es simplemente porque el controlador le da una curva de progresividad para que todo el par no salga desde cero absolutamente, pues la moto haría un caballito y te tiraría hacia atrás. Entonces esto es una curva programada en el controlador y tenemos que prácticamente, pues fijaros, el par prácticamente de inicio. Y luego pues la velocidad y el par pues van cayendo, puesto que está programado así para maximizar la eficiencia eléctrica. Este mismo motor podría ser un motor totalmente diferente si no existiera el factor limitante que supone la batería, la cantidad de energía que hay. O sea, si hubiese energía, si dentro de unos años nos encontramos que hay un breakthrough, o sea, una nueva tecnología que rompe moldes, ¿no? En cuanto a la acumulación de electricidad, a las baterías. Y nos encontramos que ya no hay problemas en tener, bueno, no sé, autonomía de 300 kilómetros en una moto, 400 kilómetros, imaginaros en el futuro, ¿no? En un futuro no sé cuánto lejano. Pues entonces este mismo motor lo programarían de una manera muy, muy diferente. Lo programarían de una manera que daría bastante más potencia y que esta caída no la tendría, iría hacia arriba o mantendría la potencia prácticamente hasta corte del limitador. ¿Por qué? Porque, claro, a partir de este punto empezaría a gastar mucho. Conforme más velocidad lleva un vehículo eléctrico, el consumo se dispara. Y entonces, pues bueno, pues esto lo minimizan con esta progresividad, digamos, hacia menos. Que la moto tenga una buena salida, pero después, pues bueno, pues que estire suavemente. Con la tecnología que hoy día, con las limitaciones que hay, pues la moto pueda tener una autonomía digna, como tiene esta moto de 40 o 50 kilómetros, que es una moto pues ciudadana, absolutamente, ¿no? Bueno, pues esta sería la gráfica en eco. Luego hemos probado la gráfica en eco, pero con el boost. El boost es este botón que tiene Kawasaki que durante unos 15 segundos te da un extra de potencia. En este caso, pues de 3,2 a 3,8, pues te da medio caballillo más. Medio caballillo más que, bueno, que además te lo da en el momento que tú quieras. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si tú le das al EcoBoost en esta parte de la cresta de potencia, digamos que el salto que hay cuando tú activas el EcoBoost, pues es, en este caso, cuando yo lo he pulsado, pues pasaríamos de 1,5 caballos a casi a 3,8. A casi, o sea, ahí tendríamos casi 2 caballos. 2 caballos de potencia de boost, que sobre 4 que estamos hablando que da en eco, pues es casi el 50%. Entonces, en cualquier momento que tú le des al eco, le sigo llamando EcoBoost y es eBoost, es el empuje eléctrico, no sé por qué le llamo eco, porque siempre lo asociamos a eco, ¿no? Pero es el eBoost, este boost eléctrico, este empuje, en cualquier momento que lo ejecutes, te va a dar un 50% más de potencia en el modo eco, modo eco, como estamos viendo. Ya que yo le he accionado cuando la moto iba aproximadamente a 50 y algo kilómetros por hora y ¡boom! Ha levantado 2 caballos hacia arriba
de cómo estaba, ¿no? Y se nota mucho, ¿no? La aceleración. Bueno, pues esto es lo que hace el eBoost. Y luego, entonces estamos hablando en este caso de 4 caballos, de casi 4 caballos de potencia a la rueda, caballos de vapor. Porque ya sabéis que estas motos, hoy día ya las motos se dan en kilovatios la potencia, pero las motos eléctricas casi que con más razón, puesto que el motor eléctrico siempre se ha hablado en esta unidad, ¿no? En esta magnitud. Y entonces, bueno, vamos a ver ahora. Quitamos este y vemos el modelo, la curva de potencia en modo road. En modo road habéis visto que he realizado un ensayo que al final le he dado al eBoost. Pero bueno, vamos a ver las potencias que nos da. Ha rozado los 7,7 caballos, ha dado. Pero en este punto ha dado 7. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo le he dado el eBoost muy tarde, casi a 90 por hora, que es muy cerca de su límite de velocidad, pues del eBoost ha pasado de 4 a casi 8. Otra vez un 50% casi más de potencia cuando le das al eBoost. Lo cual es excitante, gusta utilizarlo. La verdad es que yo pensaba que iba a ser una chorrada, perdónenme la expresión, pero en la realidad luego pues tiene su gracia usarlo y está muy bien. Está mejor conseguido de lo que yo creía. Bueno, pues efectivamente, pues bueno, aquí ha llegado hasta 10. Pero luego he hecho una prueba en la cual esta siguiente he utilizado el eBoost antes de que llegara a ese punto de velocidad tan alto. Y lo he hecho justo a 50. Que son 50, hablo del marcador de la moto, que aquí son 47, 46 kilómetros por hora. Ya que hemos visto que a partir de 10, 15 kilómetros por hora empieza a mentir un poquito, como hacen todos los marcadores de moto, por aquello de dejarse un pequeño margen de seguridad sobre las mediciones. Entonces le he dado 40 y pico kilómetros por hora al eBoost y ha saltado, ¡boom!, un golpe de potencia para arriba, excelente, tal cual es que de 6 caballos y pico que estaba desarrollando, en ese momento casi 7, bueno 7 casi, aquí tendremos el 7, igual que en la gráfica anterior, sin el eBoost. Bueno, pues de esos 7 ha saltado en el momento de 40 y pico kilómetros por hora, como no había decaído tanto la curva, pues da el doble de lo que está dando en ese momento y pues se ha ido hasta 10,3. En este caso, 10,3 a esos 50 por hora, que 10,3, bueno, pues está muy bien. Hay que pensar que en los motores eléctricos, sean un poco menos potentes que uno de gasolina. Por ejemplo, que un motor que dé 50 caballos de gasolina, pues la realidad luego en las pruebas, en aceleración y tal, es que por aquello del par constante y desde cero, pues una moto con solo 30 caballos eléctricos, por llamarlo así, va a acelerar igual o más que una de 50 de gasolina, por la forma de entregar esa potencia. Lo que quiero decir es que esta de 10 caballos con el boost en modelo Road va a andar como la 125 que dé 15 caballos tranquilamente, que es a lo que se asemeja a esta moto y digamos con quien se compara. Así que bueno, pues son datos interesantes ver el funcionamiento de este eBoost. Por último, voy a compararlo, si tengo por aquí, con otra Kawasaki eléctrica, en este caso, porque déjame que mueva esto un segundo, porque es que la tengo aquí. Aquí tengo la moto que acabamos de probar y la Kawasaki eléctrica que yo realicé con un motor, bueno, pues semejante y demás. Y quiero ver en la gráfica del banco. Bueno, no encuentro la gráfica de la moto eléctrica. No sé si la he puesto en otro sitio. Pero he encontrado otra que también es interesante, o casi más, yo creo, de comparar. Esto es una CBR 125. Una Honda CBR 125. Esta curva azul de aquí. Que bueno, la moto dio 8,4 caballos en este mismo banco. Con este mismo programa y mismo banco. 8,4. Y esta Z eléctrica ha dado 7,7 en modo road y 10,3 cuando le das al EcoBoost. Entonces, esto sí que puede dar una idea, porque los caballos sean 1 más, 2 más, 3 más arriba o abajo este banco comparado con otros, sí que en este banco
podemos comparar directamente, por supuesto. En este caso sería el de la CBR en azul, CBR 125 a la rueda, 8,4 caballos en este banco. Y esta moto 10,3 cuando le das al EcoBoost, está acelerando más que la otra a su potencia máxima, la otra a tope de revoluciones. Con lo cual, las prestaciones son esas, son de una 125, pero con la aceleración y el par instantáneo del motor eléctrico. Así que bien, con estas 4 gráficas que hemos obtenido hoy de la Kawasaki Z, bueno, pues yo creo que nos hacemos ya una idea de las prestaciones y de lo que puede ofrecer y cómo lo hace este motor de Kawasaki. Gracias por estar ahí. Recordad que tenemos la videoprueba completa en el canal de esta motocicleta, así como una presentación estática de la misma, contando pues todos los detalles posibles de esta nueva Kawasaki eléctrica, primera japonesa eléctrica al momento de hacer este vídeo, que sacan al mercado una motocicleta. Gracias y hasta pronto.